Muy buenos días, estamos martes 14 de diciembre 2021, clase de morfología vegetal. Voy a compartir con ustedes pantalla para refrescar algunas ideas de lo que hemos venido conversando en clases anteriores acerca de características, o más bien, mejor dicho, caracteres morfológicos para poder reconocer y diferenciar monocotiledóneas de dicotiledóneas. Así hay, de este modo, características presentes, marcadas características presentes en la semilla, seed, semilla, en la estructura de la raíz, root. De esto hemos hablado en clases anteriores, nada de esto es nuevo. Así también en los haces vasculares en cuanto a su disposición, vascular bundles, bundles, se escribe, vascular bundles. Sí, ingresando a clase. Así también hay diferencias en los patrones de nerviación, o sea, cómo están dispuestos los haces vasculares, o llamados también venas, nervios, en las hojas, y también en la estructura floral, ¿no? Entonces, si tú ves todos esos elementos, si tú consideras cada uno y después ves como un todo, te vas a dar cuenta que es claramente discernible, reconocible, separable, en sentido morfológico, las monocotiledóneas de las dicotiledóneas, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, en la hilera superior está ilustradas las características de las monocotiledóneas, que dice monocot en inglés, y en la hilera inferior está ilustrada las características, como reconocer a las dicot, a las dicotiledóneas, dicot. Ya hemos hablado de la construcción de estas palabras monocotiledonia, mono uno, cotiledón, que tiene un solo cotiledón. Dicotiledonia, di, prefijo di es dos, que tiene dos cotiledones. Eso ya está claro. ¿Ya? Entonces, tenemos las monocotiledonias, un solo cotiledón. Dijimos, ejemplo, el arroz, el maíz. Las dicotiledonias, dos cotiledones. Al germinar se abren en dos valvas u hojas foliosas, depende de la estructura, de cómo está constituida la especie, cada especie es diferente, ¿no? Pero se nota la diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. En los cotiledones, lo que fue que la primero que llamó a la vista, y por eso fueron nombrados así estos dos grandes grupos de plantas. En cuanto a los hábitos, monocotiledóneas son predominantemente herbáceas, y apenas las palmas son monocotiledóneas arborescentes. ¿Ya? En cambio es diferente en las dicotiledóneas. En las dicotiledóneas hay tanto herbáceas como arborescentes en un gran número, ¿no? Pero llama la atención que en monocotiledóneas solamente las palmas son las únicas plantas con flores arborescentes, ya dentro de este grupo de monocotiledóneas. Ya. Listo. En cuanto a las raíces, ya hemos hablado que las monocotiledóneas presentan una raíz más bien fasciculada. Que es una raíz fasciculada? Algo que se observa como un mechón, como un fascículo, un mechón de pelos. No hay una raíz central con gran desarrollo que sobresalga de las demás, a diferencia de las dicotiledóneas, que presentan una raíz central más desarrollada o principal, ¿ya? Que a menudo puede llamarse también raíz pivotante, ¿no? Pivotante significa que es como un eje central, de las cuales salen las secundarias, ¿ya? Ok, entonces estas raíces de la monocotiledóneas se puede llamar fasciculada. También puedes usar el término fibrosa, fibrous root, una raíz fibrosa, ¿no? Y las otras pivotantes, tap roots en dicotiledóneas. Muy bien, los haces vasculares. Los haces vasculares en las dicotiledóneas tienen un arreglo más o menos concéntrico o submarginal, con tendencia submarginal, mientras que las monocotiledóneas tiende a ser más bien disperso y aparentemente desordenado, ¿no? O sea, no se ve un patrón definido, ¿no? Esto en sentido general. En cuanto a las hojas, las monocotiledóneas leaf o leaf blade, ¿no? Blade es la lámina. Entonces, las monocotiledóneas, los nervios, hay una gran tendencia, una fuerte tendencia que los nervios corren en sentido longitudinal, como ves en las hojas de las gramíneas.
o sea, de abajo arriba, o fuertemente ascendentes, ¿no? A diferencia de las hojas en las dicotiledóneas, que el sistema de nervios mayormente es pinnatinervia. ¿Qué es pinnatinervia? Que hay un eje central como que fuera un arbolito y van saliendo ramas a los lados. Esto es característico, el patrón característico de las dicotiledóneas. Claro que hay otros tipos de nervios, de patrones de disposición de nervios, y eso lo vamos a ver después, pero estamos hablando en sentido general, ¿no? Y en cuanto a las flores, las dicotiledóneas tienden a tener los órganos, principalmente los sépalos y los pétalos, en grupos de 3, y de manera alterna entre sí. Si ves estos verdecitos son los sépalos, y los color rosa los pétalos, de 3 en 3, y también pueden estar en múltiplos de 3, ¿no? Puede estar en 2 hasta 3 verticilos en grupos de 3, usualmente 1 a 2, ¿ya? ¿Ok? De 3 en 3 alternados entre pétalos y sépalos, que es lo que se ve aquí, ¿no? Un alternado. Viene este verde el sépalo, el rosa el pétalo, el verde el sépalo, el rosa el pétalo, y así, ¿no? Alternados alrededor del ciclo. Y en cambio, en las dicotiledóneas, la tendencia es 4, 5, 6, 7, 10 pétalos, ¿ya? No se ve eso marcado de 3 en 3, con excepciones, escasas excepciones, por ejemplo en la familia de las anonáceas, ya que pueden tener 3 sépalos y pétalos en ciclos de 3. Es una excepción. Listo, entonces hemos ilustrado las diferencias, características y diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas ya de manera integral. La mayoría de estos ya venimos viendo en las clases respectivas, porque veníamos avanzando clases con raíces, venían tallos, vimos los bases vasculares en tallos, hablamos de los cotiledones, ¿no? Y aquí hay un buen ejemplo. Estas láminas que estoy proyectando se encuentran en el Moodle, en la asignatura respectiva, ¿no? Entonces es el caso típico del frijol, ¿no? El frijol germina, se forma la radícula que llega a ser la raíz primaria, se va rompiendo la cobertura de la semilla, creo que es el seed coat, ¿no? La radícula en inglés se escribe casi lo mismo, se escribe radicle y se pronuncia radical, ¿ok? Y el hipocótilo es la parte donde se va entre la radícula y donde se va a desarrollar hacia el tallo para arriba, la base de la radícula, quiero decir. Entonces, hipocótilo, hypo de hipo, abajo, cotiledón, ¿ya? Entonces aquí está más desarrollado el hipocótilo, ya digo que es la parte que está entre la parte de la base de la raíz, the root base, la base de la raíz, y hacia donde emerge hacia arriba el primer par de hojas, ¿no? Entonces, cuando ya van saliendo los primordios foliares, ya son hojas verdaderas, aquí ves la diferencia del cotiledón. La función del cotiledón, alimentar, nutrir a la planta, mientras es bebé a la plántula, y una planta que es bebé, el término es plántula. Planta bebé es de manera informal, no es un término, sí, sino que lo digo para que me comprendan. Y en inglés es seedling, C-E-E-D-L-I-N-G, el seedling, la plántula, así como está aquí. Entonces está el hipocótilo, hipo porque es debajo, cótilo de cotiledón, porque aquí están los cotiledones, y esta es la parte que está debajo del cotiledón hipocótilo, y lo que está a partir del punto de inserción de los cotiledones para arriba es el epicótilo, hasta el primer nacimiento o punto de inserción del primer par de hojas verdaderas. True leaves, hojas verdaderas. Ok, grábense eso en la mente porque les va a ayudar mucho en diferentes tipos de trabajos que realicen. Parece que no fuera así, pero más vale que se lo aprendan. Mientras más aprendan, mejor para ustedes. Muy bien. Vamos a ver ahora sobre la copa de los árboles. Y alguien me va a decir, ¿y para qué sirve? Ya vamos a ver. Tiene varias aplicaciones el conocimiento de las copas de los árboles. Tiene que ver de
lo primero en ecología, también en paisajismo, interacción con especies, evolución, etcétera, etcétera. Ya. Lo que tienen frente a en sus pantallas es un perfil idealizado. ¿Qué es un perfil idealizado? Es un corte, una representación de un corte de un bosque en sentido longitudinal, en una vista lateral. ¿No? Los perfiles idealizados tratan de ilustrar varios aspectos. Primero, el desarrollo del bosque, la estructura. La estructura del bosque está dada por las leñosas de gran desarrollo. Las leñosas de gran desarrollo generalmente son los árboles, ¿no? Pero no todos los árboles tienen el mismo alto dentro de un bosque. Y eso depende de algunos factores. El primer factor es el genético, de qué especie estamos tratando, de qué grupo taxonómico estamos tratando. Si estamos tratando de familias, por ejemplo, en plantas con flores, familias como Laurasia o Lecitiraceae, ¿ya? Son árboles que van a alcanzar tallas enormes, que pueden superar los 50 metros de alto. Cuando por ejemplo, este que dice 10, aunque este que dice 10 es otra familia, ¿ya? Pero este es más o menos el aspecto de las plantas que yo estoy hablando, este 10, así, ¿eh? Entonces, estos 10, esta especie número 10, que es el árbol de más desarrollo en cuanto a aporte y con un gran desarrollo de copa, que es lo que se ve, mira, es la copa una de las más grandes, si no la más grande entre todas las que están aquí, grandes en el sentido del diámetro de copa que alcanza. Entonces, este es el estrato superior del estrato dominante. Y este tipo de desarrollo se da de acuerdo a las necesidades de luz, principalmente. Por eso los árboles dentro de un bosque, unos con los otros compiten por luz. Y ese tipo de competencia, ¿luz para qué? Para fotosintetizar. Eso le va a producir sus recursos para generar su biomasa y crecer, ¿ya? Porque necesita esa gama de luz en la intensidad específica, en altas intensidades, por eso van para arriba. Y dentro de un bosque están compitiendo el uno con el otro. Como están compitiendo, entonces los que llegan a ser más altos con diámetros de copa más grandes son las especies dominantes, que se llaman. Lo que estoy diciendo ya es parte de ecología, morfología que se une con ecología. Las especies dominantes, las que están un poquito más abajo, las subdominantes, por ejemplo, este 8, ¿no? Una genipa americana, ¿no? Que son árboles más bajos. ¿Ya? Y abajo, mira que hay arbolitos pequeños, por ejemplo, este 6, 7, este 2, son arbolitos pequeños, ¿sí ves? Como de un estrato inferior. Entonces, estamos hablando de estratos, hay estratificaciones, estrato alto, estrato medio, estrato bajo. Déjame ver, este 2, una guapira, ya son arbolitos de 5 metros de alto. ¿Ya? Déjame ver este 6 y 7, Mataiba, 7, Cautarea Alexandra, estamos hablando de arbolitos de 3 a 5 metros de alto, Cautarea Alexandra, la tenemos aquí en los alrededores de Guayaquil, esa especie, ¿no? Muy bien, entonces te das cuenta, entonces de acuerdo a cómo desarrollan, y el desarrollo del alto, repito, depende de la genética. O sea, ¿qué quiero decir con depende de la genética? Depende de la talla que naturalmente adquieren estas especies, ¿ya? Para que me comprendan así, de la talla que naturalmente adquieren estas especies. Ahora, entran otros factores también. El suelo. Y no funciona para todas las especies, pero hay casos. Cuando los suelos se tornan eminentemente rocosos, las raíces no pueden desarrollar mucho, entonces los árboles, y eso depende de especie, a nivel de especie, no funciona para todos, pero ciertas especies no pueden desarrollar la talla como en condiciones en que tuvieran un suelo menos rocoso, ¿no? Con más material orgánico y menos cantidad de roca. Entonces la raíz no le puede desarrollar mucho, entonces cuando la raíz no puede desarrollar mucho por alguna razón estructural, como la superabundancia de rocas en un área, como tenemos aquí en el área, en las afueras de Guayaquil, ¿no? En esa zona de cantera, hay zonas en que los árboles no desarrollan muy alto, es porque las rocas no le permiten, ¿no? Puede ser también que las rocas, la mayor cantidad de rocas permite que haya un mayor drenaje, no permite la retención de líquidos, y entonces hay menos disponibilidad de agua. Puede ser eso también, o tal vez las dos cosas a la vez. No son un conjunto de factores físicos. ¿Ya? Muy bien. Pero entonces, en el perfil idealizado podemos ilustrar las especies
¿Con qué frecuencia las vemos? ¿Con qué frecuencia están dispuestas? En una gradiente y además en una longitud determinada que es media. Por ejemplo, este perfil idealizado tiene 50 metros de longitud. Aquí está en 0, la mitad 25 llega a 50. Otros perfiles idealizados se hacen sobre 100 metros de longitud. Entonces ves la misma especie, cuánto se repite, puedes apreciar de manera visual. Detalles como frecuencia, detalles como abundancia, es una manera de expresarlo de manera visual. Y también puedes ver el desarrollo estructural, o sea, cuánto va en altura, ¿no? Las copas, la amplitud de copas, y a veces en unos casos se puede expresar los diámetros cuando son especies notoriamente, por ejemplo, un pijí o un ceibo, hablando de nuestra realidad, una zona seca de costa de Ecuador, ¿no? Entonces, para eso son los perfiles realizados. Y para entender las copas, hay diseños específicos de copas, ¿no? Que sirven para estos perfiles idealizados. Estos perfiles idealizados son muy útiles en tipos de trabajos que se hacen para entender la estructura de un bosque, para reflejar los resultados, ¿no? Productos transectos en cuanto a análisis estructurales en bosque. Cuando tú vas a un bosque hay dos aspectos que hay que considerar: composición y estructura. Composición es las entidades taxonómicas que están presentes. Esa es la composición. ¿Cómo está compuesta la flora de ese bosque? Y la estructura es lo que estamos viendo frente a sus pantallas. El desarrollo estructural. La estructura está dada principalmente por las leñosas de gran desarrollo, árboles. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando se mide un árbol, cuando se hacen los transectos, se mide el alto del árbol, toma medida del diámetro, para eso se usan cintas diamétricas. Y el diámetro, en sentido técnico, se mide a la altura del pecho, y es lo que se conoce como el DAP, diámetro a la altura del pecho. Ahí está el DAP por las primeras letras de cada palabra principal, diámetro a la altura del pecho. En inglés el término es DBH, DBH, se pronuncia diameter high, DBH, diameter breast high, diámetro, breast, el pecho, high, alto. Entonces, diámetro a la altura del pecho, es lo mismo, DBH. Muy bien, entonces aquí tienen el árbol. Hay dos maneras de medir la altura y depende para qué se esté haciendo el trabajo. No puedes medir el alto del tronco o de los tallos, o puedes medir el alto total, ¿no? De todo el individuo. Alto total significa que incluyes hasta la parte superior de la copa. Si estás midiendo, si vas a medir solo para asunto madera, tienes que medir nomás el alto para sacar volumen de madera. El alto del tronco, hasta la parte de la base de la copa, o inclusive hasta donde llegue el eje principal sin considerar ramificaciones, ¿ok? Y de ahí el alto de la copa, y también se mide el diámetro de copa, ¿no? El diámetro de copa. Mira, por ejemplo, aquí tienes una idea de un diámetro de copa. Entonces, ¿cómo la puedes estimar? Para medir los diámetros del tronco, para medir el diámetro del tronco, usa la cinta diamétrica, está aquí, es una cinta medida. No se debe usar una cinta de metro en sentido lineal, metros y centímetros en sentido lineal, porque eso no te va a servir, porque tendrías que aplicar una conversión, una fórmula para convertir, porque estamos hablando de centímetros no lineales, sino que estamos hablando de centímetros en una circunferencia. Entonces no es lo mismo un centímetro de circunferencia que un centímetro lineal, son dos cosas diferentes. Entonces, esta cinta específica es especialmente hecha para estudios forestales y ecológicos, para medir árboles, ¿no? ¿Sí ven aquí? Tiene 8 metros de longitud, y aquí tenemos el caso de una persona, la foto es sacada de internet por si acaso, que está midiendo el diámetro del árbol, ¿no? Ahí yo le calculo que unos 70 centímetros de diámetro, tal vez, ¿no? 70, 80 centímetros de diámetro el árbol. Ok.
Te da en diámetros y también te da en pulgadas, pero son diamétricas, no son lineales. Y con esto es que se trabaja, con estas medidas, ¿no? Aquí tenemos, algo que es importante considerar en los perfiles idealizados es la pendiente. La pendiente puede jugar también, desempeñar un papel, en sentido, por supuesto, en sentido de paisaje, paisajístico, pero también en sentido ecológico, con perspectivas de drenajes, etcétera, etcétera, vertientes. Entonces, mira, es lo que decía, los dominantes que están en el dosel superior, hay un dosel bajo, bueno, más bien como intermedio, este acá sería el bajo, y están los arbustos acá abajo. ¿Sí ve la diferencia entre arbusto y árbol, no? La presencia de tronco, un tronco central desarrollado, es lo que le dije, el hábito, para reconocer el hábito de cada uno. Y abajo, finalmente, una capa herbácea. Esta parte de sotobosque no está bien puesta aquí. Sotobosque es la parte de acá abajo, donde están los arbustos y las herbáceas. Yeah. Ok. Aquí hay diseños de diferentes tipos de árboles, considerando los troncos, si son rectos, si son tortuosos, si son menos ramificados o no ramificados o más ramificados, y también en combinación con las copas, los diversos tipos de copa. Como tú ves aquí al extremo izquierdo, las palmas son muy distintivas porque es característica este tipo de copas y la estampa que presentan las palmas, ¿no? La estampa arborescente, no son árboles verdaderos, ya he comentado. En palmas el tallo no es un tronco verdadero por lo general y se llama estipe. Asimismo, en helechos arborescentes es estipe. Y en toda herbácea arborescente el término apropiado es estipe. Ya hablamos de eso. Por ejemplo, ves una planta de papaya. La planta de papaya está conceptuada como una herbácea gigante. No es un árbol verdadero, no hay tronco con leño compacto. Si tú haces un corte, no hay un tronco con leño compacto, entonces eso es un estipe. Ok. Asimismo, las plantas de banano, es una herbácea gigante, banano o plátano, es una herbácea gigante, no hay un tronco compacto, con leño compacto, eso no existe, es una herbácea gigante. Es más, muchos de ustedes han de haber visto una sección cuando está cortado, un tallo de banano o de plátano, y te das cuenta que son capas concéntricas, ¿no? Capas concéntricas, que no son leñosas. Muy bien. Aquí estos son dibujos esquemáticos que se llaman más bien con tendencias artísticas de los diferentes tipos de copas que pueden tener los árboles, ¿no es verdad? Y te producen una gama de diseños que puede tener diferentes propósitos, puedes usarlo en sentido artístico, estético, para tapices, para camisas, etcétera, etcétera, pero también con uso, tienen una aplicación técnica, ¿ya? Por ejemplo, aplicación técnica, las copas de los árboles es importante determinar en paisajismo, lo que es paisajismo. Deberían darnos paisajismo en alguna asignatura en biología, en ingeniería ambiental, pienso, porque paisajismo tiene que ver con no solamente la parte ecológica, tiene que ver de ley lo que es el landscape, la parte ecológica, pero también tiene que ver inclusive con la arborización dentro de las ciudades, arborización urbana. Entonces es un punto de convergencia entre naturaleza y la parte urbana, ¿no? Entonces, esto es una clasificación de tipos de copas para darles una idea, ¿no? De formas de las copas y de los árboles, ¿no? Hay unos que son más angostos y más alargados, otros son formas más triangulares o mucho más angostas, otros son más amplias, copas más amplias. Ya, copas más amplias, lógicamente, en ciudades que están bajo tremendo impacto de radiación solar y lumínica, ciudades de la costa como Guayaquil, Machala, Santa Elena, Bahía, Manta, necesitan más árboles de sombra, y los árboles de sombra son aquellos que tienen la copa más grande y las hojas que duran más a lo largo del año. O sea, la tendencia a ser lo que se llama sempervidente o al menos semideciduo, pero que no se quede completamente deciduo. Entonces, esos son los tipos de árboles más convenientes en sitios donde pega tremenda irradiación lumínica como Guayaquil,
y por tanto, porque estamos en plena zona tropical, donde los rayos solares impactan de manera directa, y esta no es una ciudad para ser arborizada con palmas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si ustedes van a la página de rayos UV, se van a dar cuenta que existen unas recomendaciones, algo así, dice, pongan Guayaquil, y vean ahí, le va a salir un mensaje como, que dice algo así como de entre 11 de la mañana a 3 de la tarde, trate de no exponerse a los rayos solares y cúbrase con camisas mangas largas, porque hay riesgo de, tras exponerse de manera permanente en esos horarios, que la gente desarrolle cáncer a la piel, cosas así. Ya claro, esto no lo dicen aquí a nivel local, y esto debería ser una obligación de parte del Ministerio de Salud, y considerando el cambio climático y el aumento de las temperaturas a nivel global, debería ser algo así como una obligación tener árboles de sombra en ciudades como Guayaquil y las que he mencionado en costa de Ecuador, en las zonas de bosque seco, ¿ya? Y no solamente por la irradiación lumínica, sino porque incide en la temperatura. Entonces el hecho de tener árboles con copas de sombra en abundancia o en cierta abundancia te va a ayudar a mitigar el impacto de la energía calorífica, va a ayudar a crear un poco, a contribuir al amortiguamiento de la energía calorífica, a disminuir, a tratar de generar microclimas dentro del entorno urbano, que van a ser saludables, van a ser benéficos para las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque las estructuras que hay en las ciudades, las estructuras son artificiales mayormente, estamos hablando cemento, plástico, vidrio, aluminio, metal, todas estas son estructuras que recalientan. Es por eso que las ciudades se tornan más calientes. Y es por eso que es necesario una arborización con elementos naturales, preferentemente especies nativas, porque las especies nativas tienen millones de años de evolución en el medio, y son las más fisiológicas y ecológicamente las mejor adaptadas antes que las introducidas. Bueno, pues este es un asunto del cual el plan de arborización de la ciudad de Guayaquil dista mucho, ¿no? Pero en todo caso, creo que hay una gran oportunidad de poder retornar hacia donde indica la lógica, porque Guayaquil ha ido en sentido ilógico en cuanto a su plan de arborización, por A o B motivos, pues al fin y al cabo son decisiones políticas, pero debería de primar las razones técnicas y de salud, ¿no? Esto tiene que ver con copas de los árboles en nuestro medio, por eso tengo que hablar de esto, ¿ya? Y estos son diseños, bien, de copas de árboles, copas de palma, la palma abanico, la que está en la avenida Francisco Orellana, para que tengan una idea. Y esto que están viendo en este momento es la aplicación de las copas de los árboles en diseños, planes para arborización urbana. Al momento, yo no conozco ningún biólogo que esté trabajando en este aspecto, esto más bien lo hacen los arquitectos, ¿no? Hacen cursos sobre arborización urbana, diseños, en Argis creo que hacen esto. Ok, y entonces mira, si ves, aquí tú puedes planear, pero claro, tienes que saber qué especie vas a poner, dónde la vas a poner, tienes que conocer ya el diámetro de copa, tener la especie bien estudiada en cuanto a tallas de alto, que no vaya a interferir con otras estructuras, entonces haces los cálculos y puedes presentar una propuesta. Entonces si ves que hay especies que tienen diámetros más grandes de copa, diámetros de copa más grandes, otros de menor diámetro de copa, ¿no? Y unas son un tanto más irregulares que otras, etcétera, etcétera. Entonces así vas haciendo las proyecciones en cuanto al patrón de distribución y presentación de las especies dentro de un plan de urbanización, de arborización urbana. Y por ejemplo, este es una vista desde arriba, ¿no? Y claro, siempre va a una escala. Y aquí tienes, por ejemplo, áreas de parques, ¿no? Esto es para proyectos que se realizan, están las calles con los carros, ¿no? ¿Sí ve? Ok, los diferentes tipos de copas, ¿no? Puedes hacer planes muy bonitos con la parte de los arbustos, etcétera, etcétera. Para eso te vale saber de copas, de arbustos y de especies, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces
Muchas veces el 95% se trabaja con especies introducidas. Y esa es una situación de la cual tiene que salir esta ciudad y la costa del Ecuador. Bueno, aquí miren, por ejemplo, este es un corte transversal en una calle, están las aceras, están aquí los postes con luz, una fuente lumínica, y aquí está el árbol. Entonces tú tienes que saber cuánto va a crecer el árbol, y si el árbol no te va a tapar o a qué distancia lo pones de la fuente de luz, ¿no? Así mismo aquí tienes área para ciclistas y áreas para gente que camina a pie, ¿no? Y si quieres poner arbustos, si ves el diseño y calculas el alto, ¿no? Por eso están las figuras como personas, para que se pueda comparar y tener una idea de qué tan alto es el árbol, qué tan alta los otros elementos que están ahí. Y aquí es una vista desde arriba de lo mismo que estás viendo aquí, ¿no? Esta es una vista transversal, o sea, en sentido lateral, la parte superior aquí, y en la parte inferior es lo mismo, pero una vista estrictamente desde arriba, ¿no? Entonces ves que este árbol tiene este diámetro de copa, quiere decir que va a ocupar buena parte de donde caminan las personas, y un poco, ¿no? Que no se puede extender mucho sobre la calle donde andan los carros. ¿Se dan cuenta? ¿No? Cosas así. Pueden haber bolitos menores en esta porción de acá. Ok, eso es lo que se ve. Listo, para eso te vale conocer el diámetro de las copas. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? ¿Todo está bien? ¿Todo está entendido? Luego también esto serviría como para cuando ponen árboles en las calles, las raíces, a veces destruyen las carreteras, destruyen las calles. Es que también hay que considerar, pues, la estructura de las raíces. ¿Ya? Dijiste el que destruyen las carreteras, dijiste. ¿Te refieres también destruyen las aceras? ¿Dónde están? Sí, también he visto eso. Lógico, pero pasa por dos razones. Primero hay que saber qué especie vas a poner, ¿ya? Y cuando digo que saber qué especie, es saber cómo es la estructura de las raíces, y si las raíces van a desarrollar tan grandes, si el árbol va a desarrollar tan grande que va a llegar un momento en que las raíces pueden destruir las aceras y hasta las calles. Sí, lógico, ¿ya? Y aún así, hay otras razones, y hay veces en que se sabe que las raíces van a destruirlas. Si desarrollan después de algunas décadas, si desarrollan mucho las raíces de un árbol, pueden destruir las aceras. Se sabe, los ingenieros, arquitectos que trabajan en eso lo saben. Entonces hay una alternativa que le construyen hay un término para eso, como un cajón de hormigón, en el cual meten a la planta y le ayuda a contener el desarrollo de las raíces, pero creo que eso hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo, y a veces cada año, X años, no les dan el mantenimiento, no hay los presupuestos suficientes, no les dan el mantenimiento y terminan rompiendo. Pero para eso hay un número de especies también que pueden desarrollar altas y cuyas raíces no destruyen, ¿ya? No destruyen. Pero para hacer eso hay que tener conocimiento de las especies, y de las especies nativas son escasas las que conocen, apenas se ven unas cuantas más en años recientes que están despertando en este aspecto de esta ciudad, en Guayaquil, y se tiene que ir en esa dirección. Pero para eso hay que conocer las estructuras, cómo desarrollan las raíces, cómo es el desarrollo del comportamiento de las especies. Cuando digo el comportamiento de las especies, por ejemplo, voy a hablar del caso del famoso Ficus benjamina, que todos ustedes lo han de haber visto en algún momento en las calles. Es un árbol comúnmente plantado en Guayaquil, Machala, ¿no es verdad? Y estos Ficus, porque pertenece al género Ficus, este Ficus benjamina es una especie nativa de Asia, introducida como ornamental, ampliamente cultivada en las zonas tropicales en las ciudades del mundo. Pero las raíces de estos ficus hay un término que se llama hidrofílicas. Hidroagua, filio, atracción, ¿no? Entonces son tremendamente atraídas por fuentes de agua. Están buscando fuentes de agua. ¿Qué pasa? Que plantas ficus, y los ficus están buscando las raíces. Se hace un árbol enorme y las raíces así mismo, para abajo, profundas. Y están buscando los conductos de agua y terminan rompiendo los conductos de agua. Esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo.
es bien conocido. Y entonces hay que saber qué especie pone. Ya. Los ficus fueron metidos en Guayaquil en los años 80, en los 80. Y sacaban las especies nativas para poner ficus, con el pretexto de que ahora se ve más bonito con los ficus. Después se llenó de ficus, en los 90 llenaron a Guayaquil de palmas. Fueron los municipios de esa época los que condujeron a la ciudad en esa dirección, en cuanto a la arborización urbana. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay casas que tienen esos ficus plantados, o que están cerca, y te llega una planilla de agua elevada, y dice, ¿cómo es aquí nadie está utilizando el agua? O no se usan esas cantidades. Ya, pues, pero lo más probable es que las raíces de esos ficus hayan roto o hayan penetrado en los conductos de agua. Y tendrías que picar todo eso para sacar. Y cambiar. Es un tremendo gasto. Entonces, ¿es apropiado sembrar ficus benjamina, al menos cerca del conducto de agua? No, pues lógico que no. ¿Ya? Entonces, por eso yo hablaba en un momento del comportamiento de las especies, ¿no? Sabiendo cuáles son, ya, está aquí tenemos, por ejemplo, no vas a sembrar un ficus nunca alrededor de una pileta o cerca de una piscina. Las raíces te la van a partir, ¿ya? ¿Sí me explico? Así es el asunto. Ese es el asunto. Entonces, a veces se desconocen ciertos hechos, ciertas realidades biológicas y se pueden cometer errores en cuanto a arborización. Sí. Listo. Vamos a ver otro tema. Saludos, estimados amigos, seguidores internos. Vamos a ver un videíto corto sobre filotaxia. Vamos a pasar a otro tema, filotaxia. Filotaxia tiene que ver con el patrón de distribución de las hojas en las ramas de las plantas. Un momentito. Ya les comparto. Ya. Dicen el tallo, puede ser en el tallo, más bien en las ramas también, ok. Depende. Aquí vamos, está en sus pantallas que dice botánica audiovisual, la hoja, filotaxia o disposición de la hoja en el tallo. Por favor, atender, que es menos de 2 minutos. Delante de la plataforma Estel. En esta nueva entrega sobre botánica audiovisual, estaremos abordando lo relacionado a la filotaxia o disposición de la hoja en el tallo. Comencemos. Al arreglo o disposición de la hoja en el tallo se le denomina filotaxia, y su orientación está determinada fundamentalmente por las características genéticas, condiciones ecofisiológicas y hábitat de crecimiento. De acuerdo a la disposición de las hojas sobre el tallo, la filotaxia puede ser alterna. Este tipo de arreglo se refiere a la inserción de una hoja por cada nudo foliar, de forma alterna sobre el mismo plano de orientación. Opuesta. Arreglo filotáxico con inserción de 2 hojas en cada nudo foliar en dirección opuesta. Decusada. Disposición con inserción de 2 hojas opuestas por cada nudo foliar, con pares de hojas vecinas insertas en plano perpendicular al siguiente par de hojas. Verticilada. Filotaxia con inserción de más de 2 hojas por nudo foliar. Es importante destacar que el arreglo o disposición de las hojas sobre el tallo está influenciado por la incidencia lumínica, de allí que las hojas se dispongan sobre el tallo de tal forma en la búsqueda de poder percibir la cantidad de longitud de ondas lumínicas. Muy bien, tal vez fue muy rápido. Voy a poner de nuevo. Hay cosas que yo les voy a explicar un poco más. Vamos de nuevo. O disposición de la hoja en el tallo. Comencemos. Al arreglo o disposición de la hoja en el tallo se le denomina filotaxia. Filotaxia se refiere a la disposición de las hojas en el tallo. Filo, hoja. Y su orientación está determinada fundamentalmente por las características genéticas, condiciones ecofisiológicas y hábitat de crecimiento. De acuerdo a la disposición de las hojas sobre el tallo, la filotaxia puede ser alterna. Este tipo de arreglo se... Ya, lo voy a explicar. Es tal como ves. Ves el eje central aquí o rama y las hojas van saliendo una a cada lado, cada una de un punto de inserción. ¿Sí ves? O sea, como sale una a cada lado y al otro lado y así sucesivamente, eso es alterno. Van alternadas, es fácil.
Alternate leaves. Hojas alternas, alternate se escribe. Alternate leaves. Se refiere a la inserción de una hoja por cada nudo foliar, de forma alterna sobre el mismo plano de orientación. Opuesta. Arreglo filotáxico con inserción de 2 hojas en cada nudo foliar en dirección opuesta. Está fácil, ¿no? O sea, de un mismo punto, una hoja sale a un lado y la otra sale al otro lado, partiendo de un mismo plano, un mismo punto, ¿no? El mismo punto me refiero en el sentido de horizontal, ¿no? Claro, la una tiene el punto de inserción en un lado y la otra el punto de inserción en el otro lado. Esas son hojas opuestas, opposite, de opuesto, opposite con doble P, opposite leaves. Decusada. Disposición con inserción de 2 hojas opuestas por cada nudo foliar. Este decusado tal vez no es tan fácil de entender así en un dibujo. Y esto se observa en vivo o con una fotografía. De todos estos vamos a ver fotografías, imágenes de especies nativas y vamos a reconocer, hacer un ejercicio y reconocer las disposiciones, los patrones de disposición o la filotaxia de las hojas en las ramas. ¿Ok? Decusada es como un opuesto básicamente, pero la diferencia, o sea, es como un opuesto en el sentido de que salen ambas, el par de hojas, una a cada en dirección opuesta de la otra, pero cuando es decusado, el siguiente par tiene una gira, voy a decir así, 90 grados, para dar una idea en relación al par anterior. Y si lo ves de arriba, se ve como que si fueran cruces, ¿no? En la que es opuesta, todas están en un mismo plano, pero aquí hay en un plano y la otra 90 grados de diferencia en relación al par anterior. Y el siguiente par va a tener de nuevo 90 grados de diferencia, o sea, va a aparecer entonces al anterior. Bueno, tal vez no me entendieron mucho con lo que dije en palabras en sentido teórico, pero al ver en imágenes es fácil comprender. Con pares de hojas vecinas insertas en plano perpendicular al siguiente par de hojas. Verticilada. Filotaxia con inserción de más de 2 hojas por nudo foliar. En otras palabras, 3 o más que salen de un mismo nivel. 3 o más. O sea, no, ya aquí no estamos hablando de una como es en alternadas o de 2 como es en opuestos decusadas, sino 3 o más hojas saliendo de un mismo nivel, ¿no? Claro, en diferentes direcciones en sentido diamétrico o radial, en diferentes direcciones. ¿Ya? Eso es verticilado. Verticillate, verticillate con doble L se escribe en inglés, o también whorl, W-H-O-R-L, whorl, eso es verticilado. Es importante destacar que el arreglo o disposición de las hojas sobre el tallo está influenciado por la incidencia lumínica, de allí que las hojas se dispongan sobre el tallo de tal forma en la búsqueda de poder percibir la cantidad de longitud de ondas lumínicas. Muy bien. Hasta ahí llegamos con esa exposición de filotaxia. Y voy a mostrarles imágenes. Vamos a ver imágenes para afianzar esto que hemos visto. Permítanme un momento. Ya. Vamos a ver. Ya. Estoy buscando, perdón un momento. Ya. Miren, por ejemplo, miren aquí. Si ven aquí la rama central. Y sale una hoja a un lado, la otra hoja al otro lado. Y así, una a un lado, al otro lado, y salen de un mismo plano, ¿no? ¿Sí ven? Entonces digan ustedes, ¿qué tipo de filotaxia sería en este caso?
Opuesta. Una Opuesta, es obvio. Pues, Ya, claro, si ven, es fácil, ¿no? Le estoy poniendo las más fáciles, lógico, para ir de lo más fácil, lo más simple, a lo más elaborado, para ayudar a la comprensión. Exacto, hojas opuestas, perfecto, perfecto. Ya. Perdón un momento, le voy a buscar otro caso, otro ejemplo. Ok. Un momentito. Ya. Miren este de aquí. Esta es una rama. Y sale una hoja a un lado, otra hoja al otro lado, una hoja a un lado, otra hoja a otro lado. Aquí en la axila está saliendo una rama joven. Bueno, aquí tiene las inflorescencias que están en estructuras globosas, ¿no? Pero básicamente es una a un lado, otra al otro lado. ¿Qué tipo de filotaxia tiene? Alternada. Alterna. Eso, hojas alternas, ¿no? Una filotaxia de hojas alternas. Está fácil, ok. Fácil. Hay una variante dentro de hojas alternas que son las hojas dísticas. Y dísticas es cuando sale muy junto de un lado al otro y con cierta dirección, más bien como ángulo agudo. Y esto es característico en grupos de plantas en las, como las meristicáceas. Estoy buscando en internet y para que ustedes vean. No veo fotos. Déjame ver. En el meristicáceas anunáceas tiene las ramas con las típicas hojas que caen así. Y las voy a compartir y mientras buscamos, ¿eh? La verdad es que no veo aquí en estas, pero cuando uno va al campo sí las ve. Hay un género que se llama virola, que es obvio. No se aprecia mucho realmente, pero... Entonces aquí. No. Bueno, en todo caso, el término alterno lo puede englobar a dísticas. Ok. Bueno. Estas son hojas alternas. Hay otro caso de hojas espiraladas que no estaba en el video, ¿no? Hojas espiraladas, como el nombre dice, es cuando a lo largo del eje el punto de inserción va dejando como una huella. Si tú conectas los puntos de inserción como en espiral. ¿Ya? Como el caso de las cañas agrias, hojas espiraladas. Mira este patrón, ¿sí ves? ¿Sí ves cómo va haciendo? Este es un patrón espiralado. Vamos a buscar otra que se vea mejor. Se puede apreciar mejor. Un momento. Aquí. Y se ve como que si fuera una escalerita y van subiendo. Y si ves que está a una disposición como en espiral. Este es, por ejemplo, el caso de las cañas agrias en el género Costus, principalmente, que tenemos especies nativas y también introducidas como ornamentales. Los Costus. Mira este de aquí. Y bueno, pues aquí no se aprecia tanto, pero aquí. Y van formando como escalerita en espiral. Si la ves desde arriba, la vas a ver en una espiral. ¿No? Ya, esto aquí es muy obvio. ¿Sí ven? Esto es espiralado. Hay veces no es tan obvio, pero está a lo largo de la rama, ves los puntos de inserción y te vas dando cuenta que va de alrededor de 360 grados, va girando, 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 ¿no? Entonces ahí puedes aplicar el término espiralado. Espiralado. ¿Ok?
Mira, visto desde arriba se puede apreciar así, como que es literalmente como una espiral de caracol. Entonces genero costos, estos son costos. Estos son los costos, que tienen las inflorescencias así, son visitados por colibríes. Me encantan los colibríes. Si ves las hojas aquí en espiral, espiralada. ¿Saben qué tiene hojas espiraladas? Género Pelicera en los mangles. No puedo creer. Peliciera. Ok. Entonces miren. Aquí. Si ves que las hojas salen en diferentes direcciones y los puntos de inserción. Ok, eso es espiralado. Como en espiral. Eso es característico de... Si ves aquí. Como en espiral. ¿Me alcanzan a comprender? Eso no podría ser verticilada. Ya, fuera verticilada si salieran del mismo punto, pero no salen del mismo punto. Ya. Déjenme buscar fotografías mías. Si salieran del mismo punto fueran verticiladas. Ahora, un término que se podría aplicar es subverticilado, porque están muy cerca unas de otras. No, déjame ver en ecuadores. A ver, vamos a ver acá. Tengo fotos de este mangle, del mismo mangle, es un tipo de mangle, que llega hasta las costas en el noroccidente de Ecuador, Peliceria, pero estas fotos son de Costa Rica, la costa del lado del Pacífico. Ya, un momentito. Ya, aquí tengo un close-up bueno que vale. Ya, esta es la porción terminal. Esto ya se está haciendo, es postfloración y se está haciendo fruto. Aquí se cayeron ya los pétalos, los sépalos, todo. Y aquí están las hojas. Entonces, mira, las hojas no tienen peciolos, perdón. Las hojas no tienen peciolos, no que son subsésiles. No. Y están pegadas. Aquí, acá viene la otra y abajo está la otra, ¿sí ve? Y no es en sí, acá sale la otra, no es en sí un verticilado. Claro que las hojas hay una tendencia a la agrupación de las hojas en las porciones terminales de las ramas. Sí, eso es cierto. Eso es común. Mira aquí el punto de inserción. No es del mismo plano. Entonces no es verticilado. Tal vez puedas aplicar el término subverticilado dependiendo, ¿no? Pero desde arriba ves así. Ya, entonces ya vimos imágenes laterales, son diferentes puntos de inserción. Ya. Estas son unas glándulas que tienen en las márgenes. Ya. Están solo de un lado, es algo particular. Ok, eso no es. Vamos a ver si encuentro algo más. Vamos a... A ver... Wow, aquí está bastante pegado. No sé si lo alcanzan a ver, si están viendo, ¿no? Ok. Ya. En caso de que no estén viendo, voy a volver a compartir. Me llama la atención esta imagen. Aquí. Entonces, si ven, nace aquí, nace acá. Y claro que este está recién en desarrollo. Entonces se ve más espaciado. ¿Sí ven?
No están tan congestionadas, es el término, están agrupadas juntas hacia la porción terminal. ¿No? Porque este es más joven, por eso es que se ve así. Pero aquí se ve claramente, esto es espiralado, ¿no? O sea, tiene los puntos de inserción en varias partes y va como en una espiral. ¿Sí me comprenden? Profesor. Ok, ya. Muy bien. Y bueno, siempre, toda esta información que ustedes están recibiendo, siempre es estar mirando plantas, mirando para poder consolidar el conocimiento, comprendiendo. Ya, ahora vamos a ver en decusadas. Déjame ver aquí. Decusadas. Ya, aquí hay un buen ejemplo. Ya vimos opuestas, alternas, espiraladas y decusadas. Aquí hay un buen dibujo esquemático que ayuda a comprender lo que es decusado. O sea, es como una variante dentro de lo que es hojas opuestas, ¿no? En la cual una par de hojas intermedio tiene 90 grados de diferencia con los más cercanos anterior y posterior, ¿no? ¿Verdad? Y desde arriba se va a ver así, como una cruz. ¿Sí ves? O así. Entonces, esto es decusado. Ahora sí me comprendieron. Ya en fotografía se entiende mucho mejor que en dibujo. ¿Sí? Hay muchas plantas, hablando en sentido de especies, géneros, que tienen hojas decusadas y en la literatura te dice que son hojas opuestas. ¿Ya? ¿Pero por qué sucede eso? Porque en muchas ocasiones los botánicos solo trabajan con material de herbario y no conocen a las especies en vivo. Estoy hablando de tipos botánicos que viven en Europa o Norteamérica y que no, por alguna razón no tienen la facilidad de ir a las zonas tropicales a ver las especies que están estudiando solo en especímenes de herbarios que están en sus instituciones. Entonces, por ejemplo, en familia rubiácea, y muchas veces están descritas como tener, rubiácea es la familia del café, están descritas como que tienen hojas opuestas, pero cuando tú ves la especie en vivo no tiene hojas opuestas, tiene hojas el término apropiado es decusado. Pero lo que pasa que es cuando tomas el espécimen y lo pones para prensar, para colectarlo, al ponerlo en una prensa se aplasta. Y al aplastarlo, entonces pierdes el sentido de la dimensión esta de aquí, del decusado, y se aprecia como que si fuera un opuesto. Ya, déjame ver. Ver si hay alguna. Por ejemplo, este es decusada, no decusada, este de aquí. Este de aquí. Peor aún si se desarma. Y así se desarticulan los elementos, ahí tienes que fijarte bien en la rama y en los puntos de inserción que quedan las cicatrices y ahí puedes ver, ¿no? ¿Verdad? Un espécimen seco, mira. Es un espécimen seco herbario, que ya está prensado, que está todo plano. ¿Cómo le vas a ver? ¿Cómo le puedes apreciar, no? Vamos a ver, voy a poner así de rubiácea, por decir así. Herbarium specimen, espécimen de herbario. Ya. Mira aquí. Se puede apreciar así, en un espécimen del herbario. No sé si alcanzan a ver, estoy cargando a ver si. Ya, aquí vemos mejor, ¿sí ven? Ya. Y se aprecia como que fuera opuesto. Y hay que tener cuidado porque podría ser decusado, ¿no? Y hay que fijarse en el punto. Lógico que estas dos terminales van a ser similares hasta que la planta va girando y girando, es por asuntos de luz en el desarrollo. Pero esta de aquí, cuyo punto sale de acá, es diferente. Entonces yo diría que este es decusado. ¿Entienden la situación? Entonces las describen como que si fueran especies de hojas opuestas y resulta que son decusadas. Aquí esto es decusado, aquí está clarito. No, alcanzan a ver si ven que el punto de inserción es aquí de frente, mientras acá es de lado. Ya, esto es decusado. Y lógico que en un material de herbario entonces se va a ver así y puede ser descrito como opuesto. Pero esto no es opuesto. ¿Sí me comprendieron?
Sí, pero Espero. profesor. Espero. Mira, aquí se ve mejor, aquí se ve más claro. ¿Sí ves? Dale acá, esto es decusado, no es opuesto. Profesor, ¿y por qué no comprendí mucho? Muy bien, disculpe. Ya, pero si entiendes el término decusado. ¿Comprendiste el término decusado? ¿Cuándo es decusado? No, o sea, para mí parece que es alterno. No, alterno para nada, porque salen del mismo punto, una para un lado y otra para otro lado, ¿sí te das cuenta? Ya, claro, Ah, ya, ya. ya, Sí, sí. si lo vamos a ver como un alterno, claro, es una variante de opuestos que en los cuales dentro de la disposición opuesta hay una alternancia de 90 grados del del punto de inserción de un par con el siguiente. Ya, alternando. Estas salen para acá, las otras con 90 grados de diferencia. Ya. Vamos a ver, por eso ponía estas imágenes de acá. Espérate, vamos a poner de nuevo, decusate. Vamos a decusar. Puse esta imagen es un buen ejemplo, o esta de acá. ¿Ya? Esta de aquí se ve muy bien. ¿Ya? Sí le ve, como hace como una cruz. Pero es que un par sale en una dirección y el otro par con diferencia de 90 grados en relación al anterior y al posterior. Y así sucesivamente a lo largo del eje. ¿Me comprendió? No. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Ok, sí ve, ok. Entonces por eso ya, eso se aprecia en vivo y mirando bien. Pero si tienes unos especímenes así como estos de aquí de herbario, entonces va a ser un poco dificultoso, pero entonces ahí tienes que fijarte bien en el tallo y el punto de inserción del peciolo de las hojas. ¿Sí ves? Aquí está clarito, ¿ves? Sale de acá de frente a nosotros, este de aquí que estoy señalando, mientras el que sigue sale a un lado, que no es lo mismo. Eso es decusado. Lo que pasa es que aquí ya la planta está aplastada, seca, y hay que esforzarse un poco más en tratar de determinar la posición. ¿Sí? Y otro asunto es que cuando son decusados, en las hojas terminales no se aprecia, por lo general, porque como recién están creciendo las hojas nuevas, y el tallo, el tejido del tallo es blando y reciente, nuevo, tierno, y ahí va girando y va tomando. Entonces, eso es mientras va desarrollándose el tallo. Por eso hacia más abajo sí lo ves y más arriba no lo ves. Pero si estuvieras en campo viendo toda la planta y no solamente un pedacito de la rama terminal, ahí te vas a dar cuenta de la filotaxia. Vas a tener una idea más integral y vas a poder comprender mejor la real filotaxia del espécimen que estás observando. Listo. ¿Algo más, muchachos? Verticilado. Vamos a ver ejemplo. Verticilado. World. Verticilado. Mira. ¿Sí ves esta de aquí? ¿Cuántas tiene? 2, 4, 6, 8 me parece. 2, 4, 6, 8 hojitas. Y todas salen del mismo punto, ¿sí te das cuenta? ¿Ya? ¿Sí ves que sale el mismo punto? Esta no es que está distribuida a lo largo del eje, más arriba, más abajo, como estábamos viendo en el mangle peliceria. ¿Ya? Mire, por ejemplo, verticilado. Este es un buen ejemplo que estamos viendo. 3 o más es verticilado, que salgan de un mismo punto. Está world, verticilado. 3 o más de un mismo punto. Vamos a ver el caso de Guayacán, Androanthus. Los foliolos salen de un mismo punto. Mira. Salen de un mismo punto. Vamos a ver el caso de Vitex, el pechicha. Es muy similar a Guayacán en ese aspecto. Salen de un mismo punto. Estos son foliolos, no son hojas completas. Foliolos verticilados. Vamos a ver el caso de los tréboles. Mira, salen de un mismo punto. ¿Ya? Eso es verticilado.
Pero claro, en el trébol son los 3 foliolos. Pero ¿me entiendes? En el caso de Schefflera, que es ornamental, muchos son ornamentales. Ahí está. Y salen de un mismo punto. Yo tengo unas buenas fotos de Schefflera. Aquí puedes ver. Vamos a ver, tengo unas fotos yo de acá, de Colombia. También hay Schefflera, o bueno, ya no está, ya no llaman Scheffleras, antes se llamaban Scheffleras, recién las cambiaron con ADN. O sea, similar aquí en Ecuador hay. No, que las fotos mejorcitas que tengo son del lado de acá. Un momento que estoy buscando. No, wow. Wow, no sé dónde se metió. Aquí está, aquí está. Ya, miren. Les voy a compartir. Ya. Si ven el punto de inserción aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son foliolos, ¿no? Porque es una hoja compuesta. Después les voy a explicar eso. Pero salen de un mismo punto de inserción. ¿Sí ven? Eso es verticilado. ¿Sí? ¿Me comprenden? Esto es verticilado. Estos son los puntos de inserción. 3 o más de un mismo nivel. Ahora sí. A ver si encontramos otra imagen para que valga la pena. Ya. Aquí les voy a presentar una condición bien particular en esta planta. Esto es natural lo que les voy a mostrar, no es nada aberrante, esto es normal. Depende de cómo sea la especie. Ven esta planta, esto es una gesneriácea muy bonita, muchas son así muy atractivas. Las flores tubulares, más o menos tubulares, están diseñadas con colores brillantes para ser visitadas por colibríes. Entonces, si ves, sale una hoja y las hojas son asimétricas, o sea, no son iguales si comparas el lado derecho con el lado izquierdo. Por ejemplo, si tú ves aquí, un lado es más angosto que el otro lado, y aparte que presentan cierta curvatura, ¿sí ves? Si te fijas, un lado es más angosto, este lado que estoy señalando es más angosto que el otro lado, y el nervio medio hace el punto de diferencia entre un lado y otro. Entonces, estas hojas son asimétricas. A diferencia de todas las otras que hemos estado observando, son hojas simétricas, pero esta es asimétrica. Ahí se ve, nota mejor, ¿no? Menos ancho en un lado que del otro lado de la hoja. Y ahora, ¿qué más tiene esta planta? Que una hoja es grande de un lado, las hojas son opuestas, pero la hoja que sale del otro lado, si ves, esta pequeñita. Entonces, esto es lo normal. De un lado la hoja es grande y la otra es pequeñita, y al siguiente la hoja del otro lado es grande y la otra es pequeñita. ¿Ya? Entonces, esto es natural, esto no es nada aberrante, no es nada normal, esto es normal para esta especie. Y entonces, en este caso, cuando ves que hay unas hojas grandes, relativamente grandes, y las otras extremadamente más pequeñas, o sea, con diferencias notorias de tamaño, y que es una constante, que es un patrón normal, ahí el término que aplica es hojas anisófilas. El prefijo aniso significa que hay una fuerte diferencia morfológica. Anisofilia, hojas anisófilas. En este caso las hojas son opuestas. Son opuestas. Va a decir, pero profesor, pero no se ve opuesto, pero lo que pasa es que son anisófilas. ¿Y ves? No es el caso típico como están dibujadas las hojitas todas del mismo tamaño, no, no lo es. Y esto de vez en cuando se ve en naturaleza, lo tenemos aquí en Ecuador también. Hojas anisófilas. Listo. Debe ver si encuentro algo más.
¿Alguna pregunta? ¿Hasta dónde estamos llegando? Ya, voy a mostrarles otro aspecto de hojas. Si ven, esa hoja es una hoja de una heliconia. Las heliconias están cercanamente relacionadas con el género Musa, que es el género del banano y del guineo verde, y tienen pues las hojas de estructura y apariencia similar. Y esto que les voy a mostrar a continuación pasa en heliconia y en las especies en banano, en plátano. Las hojas de manera natural empiezan a rasgarse, ¿sí ven? Este rasgado, estos rasgados que ustedes ven, no es producto de que alguien lo haya estado rompiendo o que un animal, ya, esto es natural, natural. Shredded leaves empiezan así a desflecarse. Y unas se desflecan más, otras menos, y dependiendo de las especies, otras especies tienen la misma similar estructura y no se desflecan, ¿ya? Entonces esta es una condición que puede darse de manera natural, y son hojas simples, no son hojas compuestas, ¿ya? Hojas que se desflecan. A ver si veo algo más. Es importante entender este asunto de opuestos y alternos. Es importante en taxonomía. Aquí tenemos una hoja de lecho, es una hoja compuesta. Entonces, cada una de estas son pinnas, no son hojas, sino que es pinna. Después vamos a ver hojas simples y compuestas, ¿no? Pero vamos al punto de inserción. Hay un eje medio. Y a lo largo del eje medio, mira, aquí tienes netamente opuestas, ¿no? ¿Verdad? Pinnas opuestas. Pero si ves las anteriores, no están exactamente opuestas. Hay cierta diferencia. Aquí el término que puedes aplicar es subopuesto. Subopuesto. Mira. ¿Ah? Hay una variabilidad de subopuesto a opuesto a lo largo de la misma ramita, ¿no? Este es un raquis en sí. Entonces puede darse esos casos. Entonces uno tiene que observar bien la planta y ver, mira, aquí está opuesto de nuevo, subopuesto, opuesto, subopuesto, subopuesto. Ok, entonces hay que ir observando para entonces tener una idea completa. ¿Cómo es esta especie? A ver. Hay una variabilidad. Las pinas en este caso son subopuestas y opuestas. Que tiene de los dos tipos, a eso voy. Muy pocas veces en naturaleza, muy pocas veces se da que una especie puede tener hojas alternas y transformarse a lo largo de la rama en opuestas. Hay escasos géneros que tienen esas características, por ejemplo, de Sloaena. De Sloaena que tenemos aquí en Ecuador, está en la Leucarpacea, no sé si sigue en la Leucarpacea. Ya, está hablando de plantas con flores, tiene esa característica que las hojas pueden estar opuestas y después alternas a lo largo de la rama. Pero de ahí, la filotaxia que hemos estado viendo, esos son patrones estables en la mayoría de las especies. Son patrones estables y ayudan a la descripción y al reconocimiento y a la diferenciación entre especies, géneros, etcétera, etcétera. Inclusive sirven como caracteres de familia. Por ejemplo, si hablamos de familias de plantas, como las rubiáceas, que es la familia del café, las mirtáceas, la familia de la guayaba, las hojas siempre son opuestas y o decusadas, lo mismo en melastomatáceas, ¿ya? O sea, entonces la filotaxia es un carácter que te ayuda a la identificación a nivel de familia y de género, en muchos casos, ¿ya? Acantáceas, generiáceas, hojas opuestas y decusadas, ¿ya? Y hay otras más que se me pasan. La mayoría de plantas tienen hojas, de plantas con flores, tienen hojas simples alternas, ¿ya? Esa es la mayoría, ¿no? Entonces, pero hay grupos que tienen hojas opuestas y decusadas, como los que ya mencioné, y te ayuda entonces a diferenciar. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Les voy a poner la pregunta de rebote en la sección de comprobación y también les voy a poner un trabajito por ahí y les he de comunicar. Ya, listo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Muy bien. Entonces eso es todo en la clase en el día de hoy. Que tengan un muy buen día.
Nos vemos, estamos hoy día martes. Morfología, mañana miércoles, Dios mediante. Listo, muchachos. Pasen bien. See you guys. Bien. Gracias, profesor. Chao, profe. Gracias, Gracias. profe, gracias. Bien, Profesor, muchachos. gracias.